lo que voy a decir a partir de este momento, hablando de qué hay al otro lado, también es un Zoom que va a estar grabado y que pondré a vuestra disposición. Solo van a salir las voces para todos los que estáis en el Zoom. Luego, si hay algo muy personal, lo cortaré antes de subirlo a, a YouTube. Pero vais a tener, los que no podéis estar, bien, lo que yo digo en el Zoom, que crea la meditación de después, para que se entienda o ayude un poco más a la gente. El tema de hoy es muy importante. ¿Quién responde al otro lado? Yo creo que todo el mundo, los que estáis aquí, todo el mundo ha tenido de alguna manera una comunicación que no puede explicar, una comunicación con el más allá. Es decir, yo te diría con algo que no es de esta frecuencia llamada materia. Evidentemente, como he dicho, yo siempre voy a comunicar con algo en lo que creo, con algo en lo que estoy conectado. Al otro lado, es decir, en lo que no es mi frecuencia material, hay un montón de frecuencias distintas. En el email que he mandado, que invito a todo el mundo a que lo lea, y el que no, pues se inscribe, manda un WhatsApp y dice yo no lo tengo y se lo mando, y es porque no está inscrito en el newsletter, que es gratis y lo podéis escribir, que este es gratis. Y lo que podéis descubrir en este currado correo es que según la religión, según el espacio espiritual, el otro lado recibe nombres e interpretaciones diferentes. Y lo que estaba diciendo es que tanto desde el pensamiento que al otro lado lo que hay son entidades de la naturaleza, ¿vale? En el pensamiento hinduista, eso, el otro lado está compuesto por devas y demás, y está compuesto también por nuestros guías maestros, tanto de familia como de nuestra propia vida, tanto y quien organiza, y hoy hablaremos un poquito y mucho de lo que es Allan Kardec, si quiere, y lo que es el espiritismo. Allan Kardec es el que da forma a la comunicación con el otro lado desde nuestro mundo, porque esa comunicación ha existido siempre. Siempre. Miremos donde miremos, siempre nos hemos comunicado con el otro lado. Para las tradiciones nativas es lo más normal del mundo. ¿Cómo que no? ¿Que te comunicas con tus seres queridos? Qué tío más raro. Madre mía. Pero, ¿entonces no te guía tu tarabuelo? El gran. Y lo ven muy raro, que no nos comuniquemos con nuestros sabios antepasados. O sea que los raros somos nosotros. Vamos a ir así, ¿eh? Es decir, para toda cultura nativa, el lugar donde vive tiene alma. Su familia tiene alma que está compuesta por la suma de todos los miembros de su familia. Y los que se van trabajan para los que se quedan. Y en esa tradición que veis que por debajo ya empiezan a nacer lo que son las constelaciones familiares, sin leyes, es decir, toda estructura familiar lleva detrás una estructura de ancestros que están ahí trabajando para los que están aquí. Y como tal, ellos se comunican, pero no tanto, o sea, para los nativos no es tan importante, nativos es las culturas relacionadas con la tierra, normalmente matriarcados. No es tan importante con quién me estoy comunicando, sino las respuestas que me está dando ese ente, que puede ser un familiar, pero puede ser la estructura familiar para encontrar siempre una armonía, un equilibrio, para reparar algo, para reestructurar algo, porque lo importante no soy tanto yo como el alma, la estructura del clan, de la familia, del lugar. Porque todas las religiones basadas en la tierra femeninas, matriarcados, el alma es lo importante, la tierra es lo importante, la familia es lo importante, la descendencia y la ascendencia son lo importante. Nuestra estructura más ariana, que viene con el patriarcado, lo importante soy yo.
nací espontáneamente. Bueno, tengo una madre, sí, pero nací espontáneamente, vengo aquí a cumplir mi misión y después se acabó. Fue una gran evolución, obviamente, de una lógica implacable que venía a poner fin, no sé, a 20.000 años de culturas animistas, es decir, donde la conexión con el alma de todo, hasta de los objetos, era la base. Ni tanto ni tampoco, obviamente. Después esto evoluciona, evidentemente, a crear, a poner en el otro mundo el bien y el mal. ¿Cómo no? Y entonces, ¿qué hacemos con los que se mueren? Que es muy importante. ¿Dónde los colocamos espiritualmente y filosóficamente? Evidentemente, la evolución de la, la energía ariana, que es decir, la energía de la guerra, ¿vale? Que viene a sustituir la energía de la paz, la energía de la tierra. Pero podéis ver históricamente, viene con la invasión de los hunos y a partir de ahí con toda la creación del poder de la fuerza contra el poder de la tierra. En había que colocar los muertos en algún sitio. ¿Qué le vamos a hacer? Porque claro, la comunicación con mis ancestros nunca ha cesado. Siempre he estado ahí. De una forma o de otra, todos hemos sentido la presencia de alguien. Cuando era alguien que queremos, pues mal, sentimos algo ahí, un olor, una presencia. Pero a veces también sentimos que hay algo chungo. Que no tiene por qué ser un muerto, hay muchas cosas, ¿eh? Pero es algo que está en la otra dimensión o en otra dimensión. No es algo que está aquí, porque si no lo veríamos, lo tocaríamos. Pero sabemos que está. ¿Vale? Sabemos que está. Y no hablo de energía que cuando entras, por ejemplo, en una iglesia que esté bien hecha, te sientes una paz y un bienestar. Y cuando entras en ciertas casas, se te risa todo y sales de ahí lo más rápido posible. Porque esas son memorias que están ahí. No, hablo que sientes que hay algo que está vivo, está ahí, bien o para mal. Entonces, todos necesitamos colocar en algún sitio la existencia del otro lado. Nuestra mente odia el vacío. Va a estructurar algo lógico para la época en la que vivimos. Por eso las religiones estructuran en función de la época en la que están escritas. Por favor, entender eso. Es importantísimo. No está describiendo una verdad absoluta, sino está describiendo con las palabras y las capacidades de ese momento lo que perciben, para tomárselo al pie de la letra, ¿sabes? Para tomárselo. Entonces, hoy podríamos reescribir, de hecho, un curso de milagros no es más ni menos que reescribir parte de la Biblia desde algo más moderno, pero hoy podríamos reescribir todas esas verdades, entre comillas, con las palabras cuánticas de hoy. De hecho, hay una parte que lo intenta realizar. No deja de ser construir algo que necesitamos construir con la limitada mente que tenemos hoy. ¿Entendéis? Todo es ilusión, todo es percepción. No percibimos lo real, sino que lo real se vuelve real en nuestra cabeza. Eso es súper importante cuando estamos tratando de conectar con algo que es real, pero que no se puede construir en nuestra cabeza, porque es percepción, comunicación con algo que no está manifestado en esta dimensión, que no tiene nuestra frecuencia. Por lo cual es importantísimo para vuestra paz mental que le deis una explicación en función de vosotros. Y ahí es donde la gente no me sigue. Como he dicho que hoy voy a hablar más que de mí, ahí es donde la gente no me sigue. Mi papá, y digo papá por todos los que estáis al otro lado y me encanta ese, ¿vale? Era espiritista. Mi papá era el director de mesas voladoras, era el que generaba la protección hacia las mediums que hacían esas experiencias mientras yo era un niño paseando por ahí, veía los vasos volar, la mesa elevarse,
mi abuela cambiar ahí de forma, hablar con otros idiomas, hablar algo que yo no he vuelto nunca más a ver, que es el ectoplasma, que es una pasada, que es algo que se crea ahí y que puedes tocar, pero que luego desaparece. Lo del ectoplasma nunca he encontrado una explicación. Si alguien la tiene, ya me lo explicará. Porque todo eso fue evolucionando, ¿vale? Fue la época reina de Alan Kardec, donde en la comunicación con más allá, dentro de un pensamiento cristiano del que estábamos evolucionando con Connie Méndez y demás, se estructuró algo que el cristianismo, el catolicismo sobre todo, había absolutamente demonizado, que es la comunicación con tus muertecitos. Nada malo hasta ahí. Cuando una persona había perdido a alguien querido, pues quería comunicarse con él. Y me parece que tampoco hay nada malo en eso. ¿Vale? Claro, y ahí entramos en las creencias y en la realidad. Porque tú te podías comunicar, medium, tu guía, pero según mi padre decía muy bien, tú tenías que pedirle a tu guía que te, o sea, que te validara, que te dijera que efectivamente el alma que estaba ahí era quien dice ser. Porque, claro, podían aparecer lo que se llamaba espíritus burlones, usurpadores o incluso la propia alma, pero que estaba aún resentida y que la información no era buena para este momento. Y necesitabas esa protección de tus propios guías, ahí entraba él, de sus propios guías para justamente proteger el medio y proteger, digamos, la comunicación que fuera lo más positiva o constructiva, que era importante. Porque si no, esto podía ser flipante. Y ahí tenéis un niño, jovencito, con un montón de hermanos, y que no vamos a hacer lo mismo. Si es que esto estaba súper de moda. Y al final es un vaso, cuatro papeles, una ouija, lo que sea. Y ahí tienes experiencias de todo lo que habéis hecho, alguna ouija o todos los que habéis asistido a alguna fiesta donde se hace una ouija, siempre es espectacular. Siempre es acojonante, decímoslo así. Siempre pasan cosas que dices, pero ¿por qué coño me he metido yo en esto? Y yo he vivido algunas impresionantes porque lo que pasa ahí no tiene explicación. Desde los más aventurados que la hacen en cualquier sitio y donde no deberían y empiezan a pasarles cosas mucho tiempo, como explotar bombillas, acabarse la batería del coche y etcétera, etcétera, aparte de despertarte por la noche y algún caso mucho más graves. Hasta, bueno, una simple diversión y sentir que la persona pues te cae en trance y demás, y la tienes que sacar de ahí. Eso fue, yo creo que hoy en día se practica muchísimo menos y se le tiene mucho más respeto, pero en aquel entonces garantizo que era el pan nuestro de cada día. O si uno se fuma un porro, pues así una vieja. Es decir, porque se había popularizado tanto la comunicación, sobre todo donde yo vivía. Bueno, yo vivía entre Francia y España, pero ya mucho después, aquí estaba viviendo en Alcoy. Donde yo vivía, eso era todos sitios, muy extendido, muy controlado, muy aceptado. Pero, como los que estáis aquí y trabajáis en hechos, estáis viendo ahí a Dulce, sabéis que una Ouija es complicada. Abrir esas puertas es complicado. Porque estamos abriendo puertas a un mundo que depende de a dónde abrimos, pero no lo sabemos. Y eso es muy importante, es decir, se puede hacer una comunicación muy bonita, muy buena, con un ser querido, se puede comunicar maestro, se puede comunicar con un ser ascendido y con quien quiera venir a ayudarte. Pero se tiene que hacer dentro de ese concepto. Cuando yo lo hago, entre comillas, por diversión o por curiosidad, diversión, curiosidad, o directamente con mala leche, el resultado es impresionantemente negativo. Por experiencia, aunque, como digo, aquí el chico pues llegaba a casa y tenía ahí el papi que sabía hacer qué hacer, ¿no? Pero es impresionante porque nunca sabes lo que estás abriendo. Eso es muy importante. Y lo que estás abriendo, que es tema para la semana que viene,
Lo que estás abriendo siempre va a depender de tu intención y de tu creencia. Porque bien he dicho en mi EMI, al otro lado, todo lo que he puesto ahí que existe según la religión, según la estructura, Allan Kardec, existe realmente todo a la vez. Ahora con la cuántica podemos entender que son como mundos paralelos donde yo voy a conectar en función de mi creencia, de mi vibración y de mi estado. Por lo cual, si estoy bien, comunicaré bien. Si estoy mal, voy a comunicar mal. ¿Qué significa comunicar bien? Que comunicaré con frecuencias altas. Si estoy mal, voy a comunicar con frecuencias bajas. ¿Sabes? Que mi modo de pensar, y es algo que deberías adoptar todos porque os ayudaría mucho mejor a vivir, no existe tanto el bien y el mal como lo que hace daño, lo que hace bien o lo que hace mal. Pero no es el bien y el mal, porque tienen su función realmente cada cosa. Lo que pasa que cuando yo quiero algo bueno y me voy a lo que hacen mal, pues voy a tener problemas, obviamente. ¿Entendéis? O sea, tengo que ser consciente de cuál es mi creencia con la muerte y el otro lado, porque eso va a determinar mi comunicación. Os tengo a todos ahí, ¿eh? ¿Qué hay al otro lado? Todo, todo. Se puede comunicar con todo. Y ese es el problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta interesante que le haya pasado que no se explica sobre este tema? Que claro, he empezado diciendo que estoy seguro que sería más fácil preguntar a quién nunca le ha pasado nada. Porque todo el mundo te dice, es que a mí me pasó en la intimidad, pero luego todo el mundo dice, no, no, yo no creo. Claro que no, no sé. Si no crees, ¿por qué tienes miedo de pasar por un cementerio? ¿O por qué se te eriza la piel de repente? ¿Por qué te dicen luego no creen? Pero dicen, yo no, si sé que mi padre vino a verme. Pues sí que crees, ¿no? Si no, no piensas que vino a verte, digo yo. Cosa maestra. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues, a ver, me podría poner a hablar y no terminar, pero porque tengo un montón de anécdotas. Pero la más importante es que cuando yo empecé con el tarot, como lo hice de forma completamente autodidacta, pues nadie me dijo con todo lo que me voy a encontrar. Y, y fue una época un poco complicada porque desde encontrarte mal físicamente a pasar cosas en casa, y yo veía cosas. Por ejemplo, había una cosa muy graciosa porque me acababa de separar y vivía en un lugar aquí en Alicante en el que hay bastantes restos arqueológicos y hay algún cementerio y cosas así. Entonces mi hijo usaba todavía orinal y era un orinal de esos que tenía música. Entonces cuando el niño no se despertaba a la siesta a su hora, el orinal sonaba. Cuando le reñía, el orinal sonaba mucho. En esa casa pasaban muchas cosas, se explotaban muchísimas bombillas, y no sé, como cosa así de anécdota, cuando me estaba mudando, que estaba recogiendo todo para metiéndolo en cajas, eh, el día antes de marcharme, el orinal empezaba a cantar, na, 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 se paraba, volvía otra vez, ta, 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 hasta que me giro y le digo que sí, pesado, que ya lo sé, que te estás despidiendo, que, que nos vamos, ¿no? Me lo llevé, el orinal me lo llevé de chivato, porque yo ya no lo usaba y en la casa en la que me mudé ya nunca más sonó, solamente sonó en aquella casa. Pero en aquella casa me pasaron muchas cosas y yo entiendo o quise entender que era porque yo no estaba haciendo bien las cosas. Porque cuando empecé a hacerlas bien, pues dejaron de pasar esas luces que subían y bajaban, esas sensaciones de que había algo allí. Pero tienes que pensar que el lugar donde estás no es casual, ya resuena con la vibración en la que estás viviendo y el momento de tu vida, y que luego los Gates necesitan un activador humano. Y esa o es tu hijo, ¿vale? Pero necesita un activador humano, si no, no se pueden producir. Es decir, algo que abre el puente para que ellos se puedan expresar. Y a la vez
hay algo en esa casa, no es que estés haciendo mal o bien las cosas, hay algo en esa casa. Y hay algo que te está diciendo, en este caso, no veo que sea una mala energía, sino que te está diciendo pues, que tú tienes que moverte, que tienes que hacer cosas, que confíes en el otro lado. O sea, te está diciendo hay más en esta vida. Y a partir de ahí, se queda ahí y cuando vas a la casa nueva, pues está más limpia o lo que sea. Y sí, para lo que estáis diciendo y tú nos puedes hablar, obviamente el tarot abre puertas. Cuando es tirado desde que cada carta, cada arcano representa un portal, una respuesta, una energía. Todos los que trabajáis con energías tenéis guías que os guían con esa energía, guías. Todos tenéis guardianes de vuestra propia familia, humanos para que nos entendamos, ancestros, pero también hay otro tipo de guías que os van a ayudar sobre todo en los trabajos sutiles energéticos. Guías de otras vibraciones junto a algún protector vuestro. Si trabajáis como terapeuta es inevitable, es indispensable, si no, no lo podéis hacer. Y si trabajáis con videncia, como se trabaja con tarot, con videncia, pues tenéis tipos de guías que os permiten ver, que os abren las puertas al futuro o al pasado a través del portal de las capas. Eso para supercracks, como nuestra chica. Sigue. Em, a ver, yo luego con el tiempo, porque esto que te hablo es hace 10 años, ¿vale? O sea, te estoy hablando de hace 10 años. Luego he entendido que yo podía hacer cosas para intentar conectar con entes o con seres que fueran como más positivos, ¿no? Cuando yo tenía en aquel momento al principio la puerta abierta y entraba de todo, pero entraba de todo. Yo recuerdo una conversación que tuve contigo que me decías, esos son ataques energéticos. Decías que a veces me pasa, esos son ataques energéticos. Estás viendo algo que no quieren que veas. A ver, me gustaría, porque yo sé que yo de pequeña veía, ¿vale? Mi último recuerdo de haber visto algo fue como algo como muy terrorífico y sé que ya si presiento, si escucho, si entro a un sitio y sé que hay algo, eh, evidentemente cuando trabajo sé que quien me está hablando me está diciendo la verdad o no. Eso sí, ¿vale? Hasta ahí llego. Pero me gustaría poder discernir como que yo eso no lo puedo hacer, con quién estoy hablando, o sea, quién me está dando esas respuestas. Y eso no lo puedo hacer. Sí, Creo lo, que igual me voy a quedar con la gana. sí puedes hacerlo, es una creencia de nuevo, eso no era nada imposible. Sí, Lo que pasa que aquí es lo que estoy diciendo, mi mente necesita respuestas. Entonces necesito saber nombre, apellido y fecha de nacimiento de el guía que me está llevando para que mi mente esté bien. Es una cuestión de mi mente. sí, o la apariencia, o saber de dónde viene, o poder. A ver, Pero, yo sí que he hecho conexiones por decirlo así, con personas que no están, ¿vale? O sea, sí que lo he hecho, pero siempre te queda esa cosa de como de que sea algo más tangible. Mira, me pasó una cosa, que eso sí que te lo quería decir. Mi prima Ana está por ahí, que la he visto que está conectada. Mi madre es esteticista, bueno, como yo, que también lo soy. Y yo tengo asociado a mi madre al olor de la cera caliente que utilizan en los centros de estética. Cuando yo tenía el local allí al lado de vosotros, un día entro con Alejandro en el coche y cuando cierro el coche empiezo a oler a cera caliente dentro del coche, mogollón. Y yo sabía que mi madre estaba allí, ¿no? O sea, es esa cosa de que te percibo, te siento ese olor y es. Lo que pasa es que en ese mundo en el que sabes que estás rodeada porque están, el, a mí me crea como el no poder verlos o el no poder, o que sientes, mira, yo siento muchas veces como si me cogieran por detrás y, y me, y me cogieran por detrás y me abrazaran. Y me pusieran como un corsé que aprietan por detrás. Todo eso pues no lo puedo controlar. ahí, Me crea un poco de. pero ahí estás utilizando la palabra terrorífica control.
De control, No no se se puede puede. controlar. En realidad, ni ellos pueden controlar muchas cosas, ni nosotros otras. Depende de ellos quién sean. Pero obviamente, lo de oler, una vez en el coche, Amparo y yo íbamos a ir, y paré el coche porque olía la pipa de mi padre. O sea, Buah, que es un olor único, o sea, impresionante. era él, no se Sí, puede, ¿vale? Pero sí. no dijo nada, no toqué nada, no vio nada, simplemente pues nos hacen una visita, algo dejarán en nuestro inconsciente que no sabemos Mm, y también nos recuerdan, tranquilo, ¿no? Estoy aquí contigo. Hay algo más también, porque claro, mi padre, las discusiones con el otro mundo entre él y yo eran muy bonitas. Es decir, eran conceptos muy diferentes. Él era espiritista puro, con el bien, el mal, el diablo, o sea, puro, puro, puro. ¿Vale? Y yo rompo muchos esquemas. Entonces, evidentemente, él está ahí porque es el que inicia todo eso, pero a la vez el control es lo que tenemos que olvidar. No vamos a controlar el otro lado. Eso es importantísimo en cuanto queramos parar la señal y ver cómo podemos comunicar. No podemos controlar al otro lado. Solo podemos comunicar y esperar una respuesta que a veces es una respuesta complicada porque no es lineal, no es un mensaje. A veces sí, directamente te dicen algo, oyes una voz o un escrito, pero muchas veces estoy aquí simplemente, o te abrazo, o no vayas por ahí, también a veces, pero, y hay que aceptar, entrar en gratitud y pensar que una parte de ti ha recibido un mensaje que ya se manifestará. Abrirnos más a la comunicación, aunque no sea mental, sino emocional, que también es importante. Es decir, mi madre ha venido a verme con toda normalidad, como si se tomara un café ahora, ¿entiendes? Pero ha venido a verme y para eso alguien que está al otro lado no es sencillo. Tiene como que ser posible y que venga bien. ¿Sí? Ana, ¿qué? Hola, buenas noches. Eso que cuenta mi prima del orinar y la bombilla, eso hay que vivirlo, ¿eh? Porque lo cuenta así como que muy bien, pero escucha, cuando ves que las bombillas explotan y el orinar parece de la película de Insidious, cuando va el correcamino, el correpasillo por ahí con el sonido, las personas que no vemos y todas esas cosas, ya te digo ya a ti, vamos, que se te para el alma, ¿eh? Sí, sí. Sí. Asusta mucho. Pero yo mi pregunta, yo quería hacerte una pregunta, Eduardo, porque es cierto que hoy en día, o yo por lo menos lo veo mucho, porque hay personas como mi prima, ¿no? Personas que ven y que hacen algo muy bonito, ¿no? Tienen un don, tú, y está genial. Pero veo muchas personas que compran tarot en el AliExpress, en cualquier sitio, ¿no? Barajas del tarot y cogen gente y están con el tarot sin saber, ¿no? Porque tú eso invocas, tú eso abres, pero hoy en día, por lo menos aquí, eso es la moda. "Ay, yo tengo mis cartas del tarot, yo te echo las cartas en el trabajo mismo. Pues yo tengo unas cartas. Un día venimos y están ahí con las cartas, leyendo el libro, lo que significa. Entonces, eso, mm, o sea, eso tiene que tener una repercusión, porque no todo el mundo. O sea, a mí el tarot es que me genera Sí, mucho sí, respeto, ¿no? Yo cuando veo a pero mi prima hacerlo, a mí me genera respeto. Y cuando veo a la perdemos gente que el lo miedo, hace. pero perdemos el miedo y conservamos el respeto. Es decir, obviamente Mm. que si juegan al tarot como una jugada de cartas, porque se puede jugar con las cartas del tarot, poco pasa nada. Si tú intentas adivinar el tiempo leyendo el libro, poco te va a caer el mundo. Ahora, si tú utilizas el tarot o cualquier cosa para obtener algo de los demás, es decir, para engañar, para manipular, da igual si es el tarot, si es, no os digo una ouija, por vaya, ahí ya subimos el nivel, ¿eh? Es decir, claro que va a haber consecuencias en función sobre todo de tu intención. Volvemos al principio, perdemos el miedo. Es decir, todos nosotros tenemos protectores con nosotros, todos. Todos nosotros tenemos nuestros protectores familiares, nuestros familiares guías e incluso otras estructuras que están con nosotros para que nuestro camino en esta vida sea lo mejor posible para cumplir un propósito, que tampoco es que sea a veces bueno, a veces hay que pasar por baches para que vayamos a aprender lo que aprender. Y es importante
tenerle respeto en cuando entro de verdad en comunicación con el tarot. Es decir, en el momento que puedes predecir algo y sientes que ese algo ya tiene peso en este mundo, es cuando hay que empezar a máximo respeto. Mientras tú eres un niño jugando, imaginaos una ouija y tú estás jugando con la flechita, no se te va a caer el mundo, lo estás haciendo real. Ahora, cuando tú haces una sesión de invocación, una ouija, pero invocación no lo van a hacer con el tarot, ¿me entiendes? Pero con una ouija y demás, a un ente. Vale, conocí a alguien que invocaba demonios babilónicos, ni más ni menos, ¿sabes? O sea, un angelito ese. Es decir, pues ahí, claro, las consecuencias son tremendas, tremendas, porque lo estás haciendo, en este caso, evidentemente, con una búsqueda de poder de alguien o algo, y ahí hay una repercusión, pero se permite todo esto porque seguramente hay un aprendizaje, en el que este caso, de responsabilidad por lo que haces. Entonces, tú puedes hacer eso, pero inmediatamente hay como un boomerang que vuelve a ti para que entiendas justamente el peso, la importancia y las consecuencias de eso, en el mejor de los Y casos. Y entonces, cuando, por ejemplo, una persona utiliza un péndulo o unas varillas, el otro día vi yo unas varillas, que eso no lo había visto yo nunca, que es como tipo péndulo, pero que el sí se te abre, el no se te cierra. ¿Ahí estás invocando algo? Porque ahí la gente pregunta. Y En las varillas es como el tarot, ¿eh? Las varillas o el péndulo al final es, en el principio, en su utilización, una prolongación de ti mismo y de tu inconsciente. Es decir, utilizas el péndulo para conectar con algo dentro o fuera y que el péndulo sea justamente la comunicación. Tema de la semana que viene, sea la comunicación. Las varillas igual, o la hoja, o sea, la Y de olivo para encontrar agua de los saurís. Todo depende con qué propósito haces las cosas. A partir de ahí, pues, las consecuencias no son las mismas, obviamente. Pero hay más cosas que las varillas que ya son muy fáciles para detectarlas, son las Hammer, etcétera. Son amplificadores de mi psique, amplificadores de mi percepción. No utilizan algo externo como, ya hablaríamos de mediunidad, conexión, pero también canalización, etcétera, etcétera. Escritura automática, percepción de otra realidad, no tanto solo la nuestra. Susana, madre mía, estáis aquí lanzados hoy. Mientras Susana encuentra el micrófono, como veis, se va abriendo el tema progresivamente. Ahora, No es, ahora se oye, se oye se oye. perfectamente. Y luego el último era un muy buen amigo, más de mi marido que mío, que había fallecido también trágicamente con el tractor, porque vivíamos en campo. O sea, el tractor encima, todo el pueblo se quedó extrañadísimo. Era joven, no tenía nada, era un experto con el tractor, muy querido, bueno, un pueblo muy pequeño de 150 habitantes. Y digo, pero, y en catalán. Y hablaba en catalán, digo, pero Josep, ¿y qué pasa aquí en la meva casa? Me dice, claro, no, como no, me quería despedir de tú y dile a Enrique, o sea, mi marido, y al meu germà, a mi hermano, que estoy bien, que no se preocupen, que estoy bien. Digo, pues qué bien. Digo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué te pasó con el tractor? Porque todo el mundo hacía cábalas en el pueblo. Digo, ¿qué ha pasado allí? Dice, una bajada de azúcar, una bajada de azúcar. Digo, anda. Y un mareo, y claro, y el tractor encima. Y estaba sentada donde estaba siempre sentada mi madre, donde me siento yo, aquí en esta sala, ¿eh? Y digo, anda, pues, ¿y cómo estás? Y tal, dice, sí, estoy bien, pero dijo así como un poco, estoy bien, como diciendo, pero estoy aburrido. Es que de risa, Pero de tú risa. ahí ves la facilidad que tienes para comunicar, que es No, pero brutal. es que yo no los convoqué, no los convoqué ni nada, no. Y digo, pero Sí, ¿a pero qué lo habéis llevas, venido? Digo, coño. Bueno, coño no dije. por ahí abriste una posibilidad, Dice, ahí sí, abrir
abriste una posibilidad que aprovecharon porque estaban ahí y también ver lo fácil, sencillo que es. Abriste una posibilidad y fueron, pues eso, a despedirte porque eres un canal para eso, eres un portal, tienes la capacidad de verlos como carne y hueso, otros lo verían de otra manera. Pasar, ni quiero que me pase, ¿eh? Porque ahí, en ese Porque momento, abriste esa puerta y luego, pues la has cerrado, que no pasa nada, es una gran capacidad. Pero eso que tú cuentas, nunca me había eso que, pasado eso. Yo pero lo pensaba has que me había abierto, vuelto loca. no, porque la has abierto y además los Mira, detalles son importantes, ¿no? Los detalles del conductor en catalán, o sea, te dieron detalles que tú no podías conocer o saber. Es decir, ahí te da también a ti una seguridad de que la comunicación ha sido verídica y que de verdad esos mensajes pues vienen de ahí. Y como ves, cada uno de ellos tiene una emoción y un sentimiento, o sea, no están todos igual. Aunque estén al otro lado, el otro lado no es uniforme. También No, no, vinieron como en fases, en 3 eh, fases. cada uno también tiene su vibración y su Sí, estado de ánimo, como aquí. sí. No, solo quería añadir una cosa. A mí lo que más me agobió es la responsabilidad de tener que decirlo, transmitirlo. Digo, ¿y cómo lo voy a decir? A los vivos, a los hermanos, bueno, los Sí, sí, sí. hermanos de esta chica primera, porque estaban hechos polvo, claro, era muy joven, aunque se veía venir, no se cuidaba, neumonía tenía, pero bueno, era un palo, con 45 años, y una chica majísima. Era majísima, bueno, muy noble, cogía a todos los animales, adoptaba a todos los animales, bueno, majísima, además de joven muy guapa, bueno, de más joven, esto, las malas compañías, yo qué sé. Y Pero ahí tienes razón, la comunicación es lo más difícil, cómo lo cuentas. claro, A veces porque es me van muy a tomar por complicado. loca. Ay, ay, ay. Volví a mi marido a casa, donde mi marido, porque estuve aquí, claro, mi madre había fallecido, tenía que venir a veces a mirar por la casa, y médicos y cosas. Y vuelvo allí donde mi marido, en el campo, y lo primero con el coche que nunca paro, digo, voy a parar primero en el bar del pueblo a tomarme un café porque estaba cansadísima, bueno, con todo este rollo que me había pasado y luego, bueno, por teléfono no conté nada. Y veo al hermano de ese fallecido, que nunca está en el bar. Digo, coño, esta es la mía. Y había solo 4. Digo, Agustín, ven un momento. Dice, sí, sí, hola Susana, ¿qué pasa? Y tal, que vente a Barcelona. Digo, sí, sí. Mira, que tengo que decirte una cosa muy importante. Bueno, igual no entendéis catalán, ¿o sí? Alicante. ¿Entendéis catalán? No. Así ho Bueno, entenem tots. Alicante. Bueno, pero igual los altres no, ¿no? Del curso. Nosaltres segur que no. Pues te lo digo en castellano, ¿no? Como me Dilo, hablaba dilo. catalán. No, pues, y digo al hermano, sí, que tengo un mensaje de tu hermano. Bueno, así pequeño, ¿no? Digo, para pensar que estoy loca. Digo, tuve una visita, no sabía cómo decir, me ha visitado tu hermano. Y primero me dice, claro, en sueños. Digo, no, 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 va a estar en la noche de difuntos y que te dé un mensaje que está bien, que está muy bien, que no te preocupes por él, que no os preocupéis por él. Y que lo que pasó, que una bajada de azúcar. ¿Sabes lo que dice ese hombre? Bueno, ya es mayor el Agustín, no sé si vive todavía. Y me miró y se le vio el semblante un alivio y me dio un abrazo, llorando, el hermano, y me dijo, gracias, Susana, gracias. Ay, y me emocioné tanto. ¿Ves? Pues Sí, nos me puse emocionamos casi a también, llorar. porque eso es muy bonito, ¿ves? A veces hacemos una Me idea, quité un pero al peso de final, encima al hermano más claro, allegado. Y y bueno, yo le también, transmitiría al resto de la familia, sí, porque se claro, quedaron muy también, preocupados. también a toda la familia, pues fue un descanso Claro. esa comunicación, Saber para que que está veas. bien y lo que pasó, porque claro, Claro. ellos se comían el coco. No, Pero de alguna bueno, manera, pero ¿ves? lo que yo digo, qué raro que viniese tan rápido, ¿no? Vamos a ver los demás qué dicen, pero Bueno, gracias, perdón que me he a ti, enrollado un Mónica. poco, pero no, luego me lo aclararon en la Fira Magic, que fui a todo sincronicidades. Vi el cartel, Fira Magic, y digo, allí tengo que ir, porque yo me lo callaba, ¿a dónde? Digo, ¿me he vuelto chalada o qué? Y allí me confirmaron, no, no, usted tranquila, que es medio mensajera o no sé qué. Sí. Bueno, vale, Exactamente. ya bajo la Hay, mano, ¿eh? hay que confiar siempre. Rosa, Sí, sí. Ay, no, que lo he puesto. y lo hago yo, no te preocupes. Ya está. Una pregunta.
que me ha venido a la cabeza cuando has dicho el péndulo. Que porque yo lo uso para aburrir, o sea, lo tengo todo el día en la mano. Cuando lo utilizamos para buscar algo, porque yo he encontrado cosas con el péndulo que, vamos, que si me hubieran dicho que las iba a encontrar, te hubiera dicho que era imposible. Pero Vale, no hay ni- yo soy es piensa que es una herramienta más. Es decir, cuando yo lo utilizo como una prolongación, una conexión entre mi inconsciente, que lo sabe todo, y el resto es una herramienta para encontrar lo que sea que tengas que encontrar. Es decir, además, el péndulo como el tarot utilizado como autoconocimiento, como buscar respuestas, pues es una herramienta como cualquier otra. Es perfecto, no hay ningún problema. Es decir, los objetos se cargan, obviamente, con tu intención o con la que te lo da, pero esos ya llevan una carga. Para ti utilizar todo lo que sea las varillas, el péndulo, el tarot, para comunicarme conmigo desde dentro hacia afuera, pues eso es muy importante, eso ayuda mucho. No tiene ningún problema realmente. No os calentáis la cabeza. Hay cosas peores. ¿Quién estaba ahí, Ya Laura? ¿O aún tienes que preguntar algo? Gracias. Laura. Hola. A ver, yo tengo dos preguntas, ¿vale? Una, estoy entendiendo toda la parte de la intención, ¿vale? Pero no entiendo bien lo de la creencia, lo que comentas de la creencia. Y Eso es lo te más digo la otra ya importante. también, te digo la otra también, que realmente no sé si es de esta semana o de la que viene, ¿vale? Llevándolo un poco a cómo has explicado al principio, ¿no? Que toda la parte del espiritismo, del hindú, que todo está ahí, ¿vale? Que realmente todo está ahí. Tú en función de tus emociones o lo que sientas, puedes tener diferentes niveles de conciencia en ese sentido, De comunicación también. de comunicación Claro, con cada uno de ellos, pero en diferentes niveles de conciencia, según lo claro. que sientas, Que a nivel emocional. ¿no? tú intentes como conciencia formas de captar, ¿no? ¿Qué es para ti diferentes niveles de conciencia? Pues, por ejemplo, algo que te dé respeto, menos nivel. Respeto, hablo más de emoción, de miedo, menos nivel de conciencia en ese sentido, o algo Más miedo, que lo percibas menos de otra nivel de forma, conciencia. sí, ¿Vale? ¿vale? Evidentemente, cuando Un estamos ejemplo, por comunicando, ejemplo, a nivel si lo estás llevando al tema a lo mejor de espiritismo, ¿vale? Esa emoción que te dé más miedo, no respeto de respetar y saber, ¿vale? A lo mejor poner límites o algo, sino que te dé miedo y aquí, tengas menos nivel de conciencia en ese sentido. Y sin embargo, lo llevas al hindú mismo, ¿sabes? Que tú lo percibes eso de otra forma y entonces tengas un nivel superior de conciencia en ese sentido. Que la comunicación sea de otra forma. la función va a ser de otra forma en función, como he dicho al principio, de mi creencia de qué hay al otro lado. Y si tengo la conciencia de que al otro lado hay un sinfín de posibilidades de comunicación con un sinfín de frecuencias, ¿vale? Es decir, desde muertos humanos, devas, ángeles, conciencias y demás. Y también por bajo, ¿por qué no? Demonios y demás. Es decir, soy consciente que todo eso existe ahora simultáneamente y siempre y que yo puedo conectar en función de mi estado. Soy consciente que eso existe. Si para mí la muerte no existe y se me aparece mi padre, salgo por la ventana corriendo. O voy al psiquiatra porque me he vuelto loco, ¿vale? Para que lo entendamos. Si yo ya sé que puede haber una comunicación, no sé qué hay al otro lado, pero sé que existe, que nadie sabe que hay al otro lado, aunque haya estado cuando viene a este lado, como que hay un borrado. Entonces yo sé que existe, pero no sé qué es. Ya tengo un nivel de conciencia donde puedo sentir si estoy en alta frecuencia que si yo amo a mi padre y viene a verme es bonito.
No hay nada malo en ello. Pero tengo que tener esa creencia. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan, o los judíos, piensan que ¿cómo se llama? En el despertar, después del Amagedón, del juicio final, los elegidos serán levantados, ¿vale?, de sus tumbas. Joder, qué miedo. Pero bueno, es decir, pues si yo he tenido pacientes, si les hablas de que tu madre ha venido a verte, salen corriendo, que para ellos solo puede ser malo y un demonio. Entonces no puedes hablar de eso, es imposible. Y si tienen comunicación, claro, independientemente de tu creencia, al otro lado hay lo que hay. Y si hay una comunicación, pues lo viven muy mal, porque toda comunicación con el otro lado es maligna. Es una creencia. Si tú, como Susana, lo vives con esa tranquilidad y esa seguridad y esa comunicación del mensaje que has recibido, lo transmites con mucho amor, no te da miedo, te da, como ves, respeto, yuyu, porque no es sencillo, porque son cosas que no dominas, que no controlas, que pueden entrar en tu vida tumbando la puerta. No es fácil, pero evidentemente lo que tú crees crea la comunicación. Lo que tú crees recibe la comunicación. Y lo que tú crees va a generar una respuesta diferente. Por lo cual, cuando tú tienes mucha conciencia del otro lado, ¿sabes? Porque sabes que existen muchas puertas, muchas moradas en la casa del Señor, exactamente lo que significa. Hay muchas moradas, pues solo tienes que abrirte a saber de dónde viene el mensaje, si muy arriba o muy abajo, para que nos lo entendamos, porque todo mensaje no tiene por qué ser verdad. Tengo que asegurarme que este mensaje lo siento como bueno, lo siento como verdadero y terminada la comunicación me siento en paz. Y es más, como nos han contado, de repente hay sincronicidades que hacen que ese mensaje tiene sentido y propósito. Si cuando yo percibo el mensaje en un yuyu que no veas, lo que me están comunicando choca completamente con mis creencias y mis pensamientos, probablemente abortar mensaje. No viene desde para que nos sentamos el amor, más que la luz, el amor, sino que viene desde perturbarte. Y ahí entraríamos en por qué eso ocurre y demás. Pero como comunicador, como puente hacia el otro lado, yo soy absolutamente la llave para discernir lo que suma de lo que resta en este mundo. Vuestra responsabilidad como guardianes de la puerta nunca se puede perder. Siempre tiene que estar ahí. Y todo mensaje tiene que resonar con vosotros. Eso es fundamental. Porque si resuena conmigo, es como, no es que no sea verdadero a lo mejor el otro, sino que no viene a sumarme, sino a restarme. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Preguntar. Pregunta y se te contestará. Es decir, preguntar desde un nivel más alto, decir, a ver, esta respuesta no me cuadra. Por favor, pido. Ahí ya podéis invocar un ángel, un arcángel, el Señor, la máxima vibración dentro de tus creencias y se llegará a la respuesta de decir, no hagas caso o si esto significaba aquello, es que bajará la respuesta, no tengáis duda. Porque todos los que estáis aquí creéis. Todos los que van a escuchar este vídeo, cuando lo ponga, creen. No tengáis duda, si no, no se ocurre entrar. Y más, todos los que seguís este mensaje, estáis interesados en creer más y en saber más. ¿Por qué? Porque sabéis que es así, pero no sabéis darle forma. Pero no tenéis duda, porque si no, no estáis aquí hoy. Eso lo tenéis claro, ¿no? No estáis. Sabéis que sí, pero tenéis la curiosidad y a veces el respeto bueno y el miedo de decir, ¿pero qué es? ¿Qué hay? Pues yo no os acabo de dar ninguna respuesta. Hay un sinfín de cosas al otro lado. Y es verdad que la conexión con nuestros familiares queridos, bien, dicho Susana antes en su relato, con nuestros familiares queridos es muy importante. Es muy grande. ¿Entendéis? Porque nuestros familiares necesitan a veces
decir, no, esto es lo que pasó. O sea, dejaros de conjeturas, esto es lo que hay. Y esa transmisión, cuando la sientes verdadera y da paz al otro, es que es auténtica. Complicado. ¿Por qué no sientes que no lo tienes que decir? A mí me ha pasado muchas veces. Saber y la conciencia es saber hasta dónde vas a decir. En este caso, todos estáis preparados para saber todo, pero no siempre todo el mundo está preparado para saber. Una pregunta más, que estáis todos ahí. Maura, si Laura ha terminado. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. Bueno, yo no sé por dónde ir hilando, porque cada vez tenía una pregunta, luego otra, luego otra. Tenía que haberme cogido el boli y el papel. Pero bueno, empezaré por la que más me llama la atención. Bueno, mi pregunta es contaros que yo, por ejemplo, una vez me sentía muy mal y sentía como, pues eso, como si tuviera algo. Decía yo, es que me siento como muy enfadada, como un enfado que no es ni normal, ¿no? Estos enfados así como si fueras de repente no sé, pues eso, no sé qué llamarlo, da igual. Y la cosa es que me miré al espejo y, y empecé a decirle al espejo, quiero ver qué hay dentro de mí, qué es ese enfado. Quiero ver qué hay dentro de mí, qué es ese enfado. Bueno, o sea, pues eso, porque son años ya de estar aquí contigo y de cosas y dices, y sabes que bueno, que puede sentir y todo esto, y de repente empecé a moverse el cuerpo, o sea, a sentir, yo de repente empecé como a moverme como si fuera un bicharraco, como si fuera, no sé, un aguilucho gigante, y a sentirme así y a moverme y tal, y, o sea, yo en el espejo me seguía viendo igual, pero yo me sentía, pues eso, como un aguilucho gigante, horrible, y, y nada, entonces, claro, me quedé así como un poco en shock de estar ahí sintiendo todo eso. Y dije, bueno, vale, pues ahora hay que intentar soltar esto. Es como que me quedé así como bloqueada y luego dije, bueno, vale, ahora vamos a mirarnos otra vez al espejo, vamos a concentrarnos y vamos a intentar como liberar esto. No sé cómo, pero esto no tiene que estar dentro de mí. Y entonces, claro, yo muchas veces, cuando me enfado, después voy haciendo ese ejercicio de mentalmente, de decir, oye, pues si es todavía esto, que salga de mí, que no sé qué, que salga de mí, que salga de mí. O sea, es como que le mando mensajes al cuerpo, digo, yo no sé si estará o no estará, pero sí que es verdad que los enfados tan grandes que yo tenía antes, no los tengo tampoco ahora. También voy trabajando otras cosas, pero bueno, no sé. Esa Aquí es estás tocando un tema que es muy diferente, ¿vale? Es decir, realmente tú lo que haces con el portal del espejo, que son portales, es darte permiso para sentir y conectar con aquello que te está poseyendo, que es una emoción, ¿vale? Pero nivel 2, ¿eh? Toda emoción es alimento para otros entes. Entonces, el ente que se está alimentando de tu ira, de tu enfado, es esa especie de aguilucho, como dices tú, es lo que se alimenta de eso. A la vez, tu mente da forma al enfado, que es un enfado de poder o de represión del poder. Pero ahí sientes que hay algo que te posee cuando en realidad hay algo que se alimenta del enfado. Es lo mismo, porque si no le das de comer se irá y tampoco generará más enfados, porque esos entes, esas energías de la naturaleza, en este caso, se alimentan de las emociones y las provocan, ¿vale? Las provocan, van a generar situaciones donde tú te enfades para poder alimentarse. Por lo cual, tú te liberas de eso que no es, ¿vale?, un humano muerto, te liberas de ese ente y tus enfados desaparecen porque él ya no puede ir creando esos enfados. Y haces un pacto con otro que genera, yo qué sé,
otros tipos de emociones, pero evidentemente si yo tengo emociones de bienestar, es porque estoy conectando con esas energías que lo que se están alimentado de bienestar, pero generando bienestar. Cuando conecto con energías que generan ira, enfado, sobre todo irracional, como dices tú, dices, ¿esto de dónde ha venido? ¿No? Es porque están, bueno, como las gallinas, tú eres una gallina poniendo huevos de enfado, de lo cual ellos se hacen unas tortillitas, para que nos entendemos. Entonces hay que cambiar ahí toda esa energía y cuando tú conscientemente lo haces, claro, cambia la frecuencia, la vibración con la que yo imito por también lo que me rodea y lo que crea mi vida, porque lo que crea mi vida es todo eso, no es solo mi mente, sino que mi mente emite vibraciones que acaban, pues, conectando con manifestadores que acaban generando esa vida que yo tengo. De ahí la creación deliberada es siempre una colaboración con otras entidades. Y luego olores. Yo, o sea, de repente me vienen olores a vinagre, olores a, no sé, y lo del aire, y lo de las sensaciones de la caricia. De repente que yo hay veces que estoy durmiendo y me estoy haciendo así, y luego otra vez, y no sé qué, y al final digo, bueno, no sé quién estará por ahí, digo, pero quiero dormir, es como que dejarme dormir. Y Pero esos olores son olores familiares para ti y que conectan con ancestros. Ahí sí tienes ancestros. Fíjate si estamos rodeados, amigos. Ahí sí son ancestros que vienen a cuidarte o a decirte estamos contigo. Ahí sí. sí, el Porque olor, son ya sensaciones humanas. sí. Pues yo nunca he sabido qué hacer con eso, con el Nada, olorcillo ese. nada. Te están anunciando, hola, estoy aquí, no te preocupes. No tienes que hacer nada. Tranquilidad y ya está. Jessica. Hola, buenas noches, Eduardo, y a todos. Yo he estado escuchando un poco todas las cosas y, a ver, yo no, si he visualizado a alguien fallecido siempre así mediante o meditaciones o sueños, ¿vale? Casi nunca vienen con un mensaje claro, simplemente para actuar de alguna forma. Por ejemplo, para mandar energía a alguien enfermo que esté en este plano y demás, pero el tema de las canalizaciones sí es verdad que he tenido bastantes canalizaciones, y es canalizaciones de energía que puedo percibir perfectamente si son energía masculina, femenina, más o menos el tema de la edad de la persona, pero no con un mensaje claro. Aparte de canalizaciones y notar esa energía en esa persona, eh, por ejemplo, en este momento, mientras que Maura ha hablado, me ha venido eh, que si me lo permite, pues se lo digo. Es una energía femenina la que está rodeada, de la que está rodeada, y es una mujer de una mediana avanzada edad y es de piel blanca. Por ejemplo, el martes me pasó con un chico que tenía el micro quitado en un directo y yo notaba como una voz que susurraba, unos golpes y yo sentía que salía del micro de esa persona. A esa vez, otra compañera estaba escuchando lo mismo que yo, estuvimos hablando por privado y me dijo, yo le dije, para mí viene de Fran y dijo, a mí no me ha venido Fran, a mí la palabra que me ha venido ha sido Paco. Digo, Eva, Paco viene de Francisco, no tiene mucha ciencia. Y, por ejemplo, canalizamos la energía de un chico joven, muy joven, y solamente era como que estaba acompañado, que estaba con él y que simplemente quería que estaba bien y que estaba acompañado para que no se sintiera solo y que no bajara su energía. Después ese chico nos comentó que era su marido el que había fallecido. Entonces yo no puedo llegar, y ojalá algún día pueda. No. Eh, Espera un momento, espera un momento. Tú tienes que pensar que tu forma de
comunicarte es perfecta, es maravillosa y fantástica. Sí, Es sí. decir, evolucionamos en realidad hay un momento donde involucionamos, es decir, evolucionamos desde el chamanismo, desde la comunicación es directa, o sea, yo percibo según cómo estoy construido. Para contestar, la semana que viene preguntaremos si la mediunidad se nace o se hace, ¿vale? Que es un temazo. Es decir, lo que es importante sentir es que venimos de la comunicación natural con un árbol, con la tierra, con los animales, con el otro mundo. Esa natural. Evidentemente, habían gentes más capacidades que otras y no se cuestionaba, y quien estaba capacitado comunicaba de forma natural y transmitía a la gente lo que percibía. Hay un momento donde eso, entramos ahí en las religiones, es pecado, es terrible, es tremendo, se bloquea completamente porque todo eso es diabólico. Kardec restaura de alguna manera una forma de comunicar entre lo científico y lo religioso que estructura, pues que hay que saber los muertos y tal, pero eso está en nuestro mundo occidental. Realmente en África se ha comunicado toda la vida desde un sistema natural donde los parientes muertos protegen a los vivos, pero cómo no, ha sido siempre así. Para ellos y probablemente para más tradiciones, porque la creencia aquí es importante, incluso al otro lado. Entonces, desde lo que yo he conocido del espiritismo, era impresionante. Brutal que haya que hacer todo eso para comunicar en la era cuántica. Tu forma de comunicar es de la nueva era, es la nueva forma de comunicar. Mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho menos aparatosa y mucho más desde, como yo digo, antiguamente el medium ofrecía su cuerpo, su canal para ser poseído por el espíritu y hablar con su voz, como darle cuerpo a lo que venía. Me parece una barbaridad la que nos sentamos, porque yo he visto el medium reventar literalmente agotadísimo con todo eso. Claro. Ahora mismo lo que hace el medium es canalizar una respuesta sin que su cuerpo, su espacio vital esté comprometido. Eso es mucho más moderno, mucho más efectivo y puedes trabajar mucho más tiempo. Eso. Sí, pero yo lo que me refiero es que yo, por ejemplo, canalizo energías y soy capaz de distinguir si es masculina, si es femenina y más o menos orada. Algunas veces, en algunos momentos, sí me viene o la forma del pelo o lo que sea, pero no soy capaz de comunicarme o de transmitir el mensaje que quiere dar. Pero sí puedo notar esa presencia al lado de otra persona. Al igual ¿Es que esa perfecto? presencia puedo notar perfectamente otro tipo de cosas. Por ejemplo, canalizar, te pongo en situación. Hoy, por ejemplo, estaba con la novia de mi tío, que hemos ido a la quimioterapia. Ella no quiere ir con nadie, solamente quiere ir conmigo porque dice que yo le doy a ella muy buena vibra y que le di muy buena suerte y demás. Y eso. Y había allí una chica de mi pueblo con 21 años y le dije, Laura, tranquila, vas a salir. Y me dijo, me dice, hoy me dan los resultados de las pruebas nucleares para ver cómo tengo el cáncer. Y le digo, vas a recibir muy, 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 muy buenas noticias. Dijo, no creo ni que nos veamos. Lo sentí así. Nosotros nos bajamos, tuvimos que, en fin, lo que se hace entre la sesión con con la médica, perdón, y la quimioterapia. Tuvimos que bajar para la farmacia, tal y cual, y cuando subimos no la vemos. Y la novia de mi tío tenía el contacto de una tía de ella, efectivamente. Cuando lo estoy resumiendo todo muy ligero para no enrollarme mucho. Se pone en contacto con ella y le dice, le ha dicho que está limpia, que simplemente le va a dar 2 secciones más de quimio para prevenir y ya, pero que no tiene nada. Entonces, aparte de canalizar con personas fallecidas, soy capaz también de canalizar situaciones que puedan pasar Pero esas o cosas que puedan venir. Pero tú lo tienes que vivir desde es- tu juventud. Es decir, hasta ahí me permito canalizar. O hasta ahí me permiten canalizar.
Soy un canal de alta frecuencia capacitada para absorber mucha información y divulgarla con mucha tranquilidad. ¿Y hasta dónde me llega? Hasta donde yo estoy preparada para hacerlo. Hay en Vale. tus palabras que te gusta mucho, pero a la vez hay mucho miedo, ¿vale? De que el mensaje sea quizá muy duro, no muy duro, es decir, tu Yo cabeza considero está... que un mensaje duro, por ejemplo, yo pues estaba con esta mujer, como acabo de decir, en la quimioterapia, yo he percibido de gente que estaba allí que, por ejemplo, me ha llegado a canalizar que no iba a salir. Obviamente a esa persona no le digo nada, me cayó la boca, me quedo con mi sensación y ya está, porque no Y, es plato de gusto para y es nadie. obviamente y muy bien, y es lo que hay que hacer. Pero también lo que estamos hablando, tú vas a canalizar hasta donde estés preparada o te hayan preparado. Y hay que aceptar que siempre va a ser una colaboración, como en tu caso, donde tú percibes información que te mandan. Por lo cual hay toda una preparación de tu sexto chakra, abriendo ahí para percibir toda esa información y lo que se llama ir desarrollándote poco a poco. Cada vez Eso es lo que que te quería, cuando eso es lo que más te quería información percibas, más responsabilidad, obviamente. que eso es lo que te quería preguntar, que si la canalización puede ir a más, Va, poder canalizar. va a ir a más en cuanto haya unas informaciones de mucha responsabilidad según cómo las lleves. Es decir, Ujú. que te examina en función de lo que tú puedas, tienes muy buenos protectores y se te examina en función de lo que tú puedes gestionar. Como información, no como canalización. Es decir, es una percepción maravillosa, pero Ujú. la información que puedes percibir es muy grande y tienes que decidir cómo gestionarla. Y en función de eso se irá abriendo. Pero tú no necesitas una confirmación visual o demás. Tú ya sabes que la información es de dónde viene y que es tal como es. Y la gestionas. O sea, estás en una fase donde tú no necesitas realmente confirmar a través de una presencia o demás. No es tu forma de percibir. Es No, forma de yo no, percibir. hasta el momento solamente he visualizado, como he dicho, mediante meditaciones o mediante sueños, ha sido solamente visualizaciones, pero cuando Correcto. canalizo en directo, bueno, en directo me refiero Sí, está bien. despierta, pues canalizo energía y canalizo a lo mejor información como lo que acabo de decirle a Maura. Pero Algunas veces sí puede tú venir. no canalizas energía, esa es tu forma de hablar. Tu forma de hablar es canalizar energía o información, pero eso viene de algún lugar. Alguien te lo transmite. Y cuando yo utilizo, canalizo energía y demás, prueba en tu mente decir, me abro a recibir información. Y enseguida viene la palabra de quién. Y ahí podemos indagar en tus meditaciones el miedo que tú tengas o no a saber quién te da la información y quién te acompaña constantemente. ¿Quién es? Mm, Y ese ¿quién? paso es un paso que es el siguiente paso, es decir, bueno, soy, entre comillas, medium o canal de comunicación con estos guías y entro en comunicación con su guía o con esa persona que ya ha fallecido o con ese ente y me manda esta información. Es exactamente lo que dices, pero sin esconderlo detrás de la palabra energía, información, paquetes de información. Esto es lo que he Que el tema, por conectado. ejemplo, de llamarme, por ejemplo, a mí medium se me queda muy grande. Esa palabra para mí se me queda muy grande. Entonces prefiero decir canalizadora Yo creo de que momento. canalizadora es una evolución de la mediumidad. No es algo que esté por debajo, es algo que está por encima. Porque como habéis dicho, el medium se implica mucho, el medium a la antigua, se implica mucho, es muy complicado, es muy duro, porque la energía se absorbe de la persona. Como bien dijo Es, Susana, la batería del móvil se pegó. Canalizar es mucho más moderno, mucho más fácil y podemos canalizar quizá mucho más lejos. Es decir, un ser que no puede bajar a esta dimensión, tú puedes canalizarlo, pero un medium no va a poder absorber una energía tanto muy arriba como muy abajo. Se lo va a quemar, la va a quemar o lo va a quemar al medio. Entonces, canalizar es una evolución de la mediumidad. Y ahora que es el siguiente paso en tu formación, abrir esa canalización sin miedo
a Ujú. una mediumidad, es decir, estoy canalizando la información o lo que me está diciendo de este lado del universo, ¿vale? Sea una persona, sea un difunto, sea un médico que pasa por ahí, ser capaz no de verlo, que tampoco hace falta, porque todo lo que implique los sentidos implica desgaste, sino de sentirla y captar la información con el mensajero que me la manda. Porque alguien te la manda. Sí, lo que pasa que, ¿sabes lo que me pasa, Eduardo? A mí esto hace que me pasan varios tiempos. Lo que pasa es que yo me autosaboteo mucho. Ya vamos. Vamos, el miedo. Miedo y en tu caso, el merecimiento. El merecimiento y la autovaloración. El auto. O sea, ¿quién soy yo para esto? Y eso lo necesitas y bajando a la Yo lo tierra. reconozco mis errores, sé que me saboteo muchísimo, pero como te he dicho que no es solamente, por ejemplo, con un tema de las presencias, sino yo he llegado a canalizar un accidente de vamos a tener un accidente, no corras, que vamos a tener un accidente, y en mi mente, como sé que no me van a creer, porque no me van a creer, eh, me pongo como a meditar a la ligera y me pongo, no, 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 rebotar, rebotar, rebotar. Recuerdo perfectamente que fue una vez que veníamos de la playa para el pueblo y era, no, 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 rebotar, 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 no, 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 rebotar, rebotar, rebotar. Y el accidente ocurrió delante nuestra, que yo tengo la grabación porque íbamos en un Tesla que tiene cámaras y entonces yo tengo la grabación de ese día y cómo chocan los coches de frente nuestra y no nosotros, pero yo canalicé nuestro accidente. Lo que pasa es que intenté cambiar. Tú canalizaste, tú entraste en comunicación con una entidad intermediaria que es capaz de ver el espacio y el tiempo, o el nivel, ¿vale? Y es posible de predecir, y eso todos los que tiran el tarot son capaces de hacer esto, tampoco es tan excepcional. Capaz de tener algo que ya está escrito, que aún, esto da para un sub, el accidente ya está escrito y por eso se puede ver. Es decir, esto ya está marcado, no se puede cambiar ya. Entonces tú puedes predecir lo que ya va a ocurrir o a veces probabilidades de que ocurra. Y ahí entramos en la dificultad, porque el comunicador, o sea, tú tienes que sentir y lo sientes. Si es inevitable, si se puede evitar. Cuando sientes que es inevitable, pues buena suerte, porque hay que comunicar algo que se van a ser inevitable, pero que es difícil. Y volvemos a lo mismo, creer en ti. Lo puedes Claro, comunicar muy bien y si no puedes, porque no hay espacio para comunicarlo bien, pero creer en ti. cuando yo ese día recibí esa información, yo recuerdo perfectamente que automáticamente yo lo que hice fue cerrar los ojos, apretarme y decir no, 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 rebotar, rebotar, porque yo quería cambiar el destino. Claro, pero es natural. También lo intenté yo, no te lo voy a negar, y también fracasé estrepitosamente. Es decir, cuando Es decir, somos capaces de ver cosas que son inevitables, son muy duras, intentamos que eso no ocurra, pero también el universo te dice, ya puedes hacer lo que quieres, si es que va a ocurrir. También es una lección para nosotros para aceptar que hay cosas que no podemos cambiar a pesar de ver tanto. Y a la vez, para ti, y muy importante, la autoestima, la autovaloración, ujú, que eso tiene mucho que ver, obviamente, con los, nuestra familia, entramos a lo mismo. No, una parte de mi familia no me valida en este camino, ¿vale? Una parte de mi familia está en no contra de ese camino, y al cabo yo creo que es uno mismo el que se tiene que validar. pero viene de algún sitio. Somos el producto de nuestras familias, Sí, inevitablemente. pecados, heridas de nuestros Claro. padres. Y entonces hay un rechazo en mi familia, que viene de alguna parte de mi familia, y más atrás, pues hay mujeres que tienen ese don que no nace del cielo, que heredamos, ¿sabes? Que viene de atrás, y fueron pues, probablemente muy maltratadas. Entonces hay una memoria también dentro de mí de ojo por ese camino, porque puedes acabar mal. Y entonces eso es lo que me sabotea, pero a la vez tengo que decir, no, yo es una herramienta maravillosa que puedo aportar al mundo y me voy abriendo cada vez más a percibir pues, lo máximo que quieran darme. Para eso estamos aquí, a escuchar, ser humildes y transmitir lo que nos digan, con responsabilidad y a través de nuestro filtro. Son un puntito más. Como bien has dicho, hay cosas que no voy a decir porque si hacen daño
aunque sean verdad, no las voy a transmitir. No, nunca. Eso No es me, bueno. Es decir, me gusta. tu filtro es importante. Pero no pasa nada por escucharlo, por saberlo, y no lo transmites. Sin embargo, todo aquello que puedes sumar y hacer el bien, pues lo voy a transmitir. A veces puedo transmitir algo malo, pero porque siento que esa persona lo necesita y puede cambiarlo. Pero solo en ese caso, si no, no. Porque podemos percibir mucha información y alguna no es para transmitirla, sino para nosotros mismos. Así que confía en ti, maestra. Maura, cierras tú. Muchas gracias. Solamente voy a cerrar esto con un detalle más. Y es decirle a Maura que, aparte de lo que he dicho antes, mire que estaba hablando, la mujer lleva gafas. Ya está. Un saludo. Más información imposible ya. Lo quería darle las gracias y sobre todo quería preguntar a Eduardo, que es que justo yo estaba ahora mismo pensando, estaba mirando en esa mujer de mediana edad, si era blanca o era de raza negra, porque si era Blanca. de raza blanca, que es en la que yo estaba pensando, ha dicho, ¿verdad? Vale, es que de repente me ha venido, se llama Loli, la mujer que me cuidaba, que nos cuidaba a mis hermanos y a mí cuando éramos pequeñajos y que bueno, estuvo trabajando una temporada en nuestra casa y luego al final se murió de, pues no sé si fue un cáncer o de qué fue, la verdad es que no me acuerdo ahora. Pero la cosa es que a mitad del Zoom me ha venido y a mí eso me pasa. Y ahora ella me lo acaba de confirmar, que a veces me acuerdo de una persona que está muerta y de repente empiezo yo sola, de uy, me ha venido a la cabeza y digo, bueno, pues como no sé qué, es como que, pues nada, me acuerdo de momentos y ya está, y lo dejo pasar. Muy Y me ha hecho bonito, es gracia. decir, al final es que estamos conectados y si me acuerdo de repente y no tiene por qué, o sea, no sé de dónde viene, es porque esa persona me manda un mensaje, sea porque es presencialmente o desde donde esté, pues también, ¿vale? Pueden enviar ondas de pensamiento que nos llegan. Claro, Pues pero es de té blanca, es de té blanca. Creo que lo había dicho, es de té blanca. Sí. pues, y entonces, claro, yo muchas veces pienso, ¿por qué me acuerdo yo de repente de, pues eso, de Loli o fíjate, de mi abuela? Yo de mi abuela me acuerdo muy pocas veces, ¿sabes? Y me acuerdo muchas más veces igual de esta mujer que de mi abuela, que siempre digo, pues no sé, y me acuerdo de ella a veces, también de mi abuela, ¿no? Pero que me llega más como Porque fue pensamiento o energía. quien te crió y al final, pues había un vínculo especial entre ella y tú. Y a veces viene a visitarte, que es otro temazo, ¿eh? Porque vienen a visitarnos. Porque también están conectados en esta dimensión y también, aunque se hayan ido en el primer nivel, necesitan una conexión con sus seres queridos, necesitan ese alimento emocional. Porque cuando dejas el cuerpo, tu cuerpo es emocional. Y esas emociones son súper importantes, porque algunos tienen aún las raíces en su antigua vida que nunca van a recuperar, pero que aún les nutre. Y lo último que quería decir era que yo, por ejemplo, al revés, yo alguna vez os lo he dicho en consulta también, que yo no quiero ver nada porque a mí todo me da mucho miedo, yo lo respeto todo, pero es como que vosotros ahí y yo aquí. Pues Y muy sí que es bien. verdad que yo tengo sensaciones, ¿no? Me vienen energías, me vienen sensaciones, pero no veo nada. Bueno, no quiero ver nada, que está bien también y respetable perfectamente. Es decir, estamos hablando de que no estoy preparado para lo que estoy capacitado. Estoy capacitado para ver mucho, pero no estoy preparado. Y es perfecto. Es decir, tengo mis cuerpos preparados para captar mucho, pero mi conciencia, mi presente no puede. Y la importante siempre eres tú, es decir, porque si no, te lo muestrarían sí o sí. Es decir, tienes un sector libre albedrío, algunos más, otros menos, para también decir, no, no, ahora no. Y como bien también el comentario de Susana, pues sé, cierra, no pasa nada. Si te dejan, a veces no te dejan. Ya, gracias. A mí por ahora sí. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Porque ¿de qué hacemos la meditación en este momento? Pero bueno, vamos a intentar. Así que vamos a pasar a la meditación.
Voy a detener